Estimados amigos, tengo el gusto de saludarles en esta nueva intervención que va a versar sobre las actas del 1300 aniversario del Reino de Asturias, donde algunos espadas de gran relieve intervinieron. Vamos a citar, por ejemplo, a los famosos arqueólogos César García de Castro y Sergio Ríos, o por ejemplo Hierro Gárate, entre otros. Y se abordó desde un enfoque variado la problemática sobre el origen del reino asturiano en su 1300 aniversario. Y bueno, pues pueden leerse algunos párrafos sobre los que ya hablamos varias veces, pero que cobran una dimensión excepcional en el marco de estas actas, de este aniversario tan importante para la historia de Asturias y de España. Bien. Dice César García de Castro Valdés, respecto a la batalla de Covadonga, problemas historiográficos, trasfondo histórico y consecuencias sociopolíticas. Se anegan en una jerga balbuceante e inconcreta de centros de poder, élites, bienes de prestigio y control territorial, sin que se defina nunca la estructura social que subyace a esta vaga, atemporal e incompetente terminología. Incompetente. Arrastrada por la omnipresencia de una avasalladora bibliografía anglosajona citada sin digerir. No obstante, los autores más cualificados obtienen ciertos avances, o al menos replantean con lucidez los problemas. Muñiz López, 2006, 93-104. Por otro lado, algún espejismo arqueológico, como la pretendida e inexistente ciudad romana de Gijón. Pretendida e inexistente ciudad romana de Gijón ha deslumbrado a algunos medievalistas que se han sentido obligados a replantear el periodo previo al surgimiento del Reino de Asturias en función de una romanización nunca cuantificada ni cualificada conceptualmente del territorio cantábrico, lo que deriva de la crisis del concepto de romanidad, que se arrastra ya desde la década de los 70, y, a tenor de lo que se ha defendido en los últimos años respecto a Oviedo, sin ir más lejos acabará convirtiéndose en un concepto vacío de sentido. Bien, esto tiene mucha miga, ¿eh? Porque claro, todos esos medievalistas que alegremente y apresuradamente, porque claro, sarna con gusto no pica, y se pusieron como un ratón encima del queso a las declaraciones de ya sabemos quién, capitana generala de la Universidad Autónoma de Madrid, especialistas en tracamundiar y en tergiversar la historia asturiana por motivaciones político-ideológicas y también pecuniarias, porque la faltriquera es ancha y sin fondo. Bien. Esos medievalistas, ¿por qué ellos no fueron, si son tan medievalistas y están en unas cátedras tan altas y tan blindadas, dicho sea de paso, ¿por qué no fueron ellos, que era su obligación científica, antes de asumir los postulados de esa señora, ¿por qué no fueron ellos a corroborarlos? ¿Por qué no fueron a ver si lo que esa señora decía era cierto o no, o hasta qué punto lo era? Pero no, como les venía como anillo al dedo, anchas Castilla, y empezaron a asumirlo sin hacer el más mínimo ejercicio crítico de verificación de todo el peplum que esta señora y sus amiguitos estaban montando. Y claro, ¿qué pasa? Que como en Asturias no encontraron ninguna ciudad romana porque la de Gijón está abajo del todo ya, está completamente fuera de lugar, que ya nadie se cree esa historieta, entonces ahora andan con lo de Lucus Asturum, a ver de qué manera, si pueden engañar a la gente, a ver si de esta manera va, y tampoco va, porque Lucus Asturum le espera el mismo destino que la ciudad fantasma de Gigia, es decir, la nada. Un peplum para pasar el verano, una tormenta de verano, y después de 10, de 20 años, pues los científicos pues lo mirarán con una sonrisa condescendiente.
Esa sería la palabra más liviana, ¿no? Entonces, claro, estos señores como ciudades no encuentran los puentes y las vías. Moreno Gallo, que es el mayor especialista en la materia, los echó abajo también. Dijo que era todo mentira. La vía Carisa, la vía de la Plata, el puente de Coyoto, el puente sí que dicen romano de Cangas de Onís, el otro día la ABC de Cangas de García, todo una puta mentira. Bueno, entonces ellos se sacan de la manga otro conejo de la chistera y hablan de una romanización atlántica. Pero bueno, vamos a ver. Una romanización atlántica, pero ¿qué pasa con la romanización atlántica? Porque en Galicia hay restos romanos para dar y tomar. En el País Vasco hay 3 ciudades romanas: Ollaso, Forua e Iruña Veleira. Y todavía hay una cuarta, en el Pirineo Vascón, que es Ituriza. Aquí no encontraron ninguna. Entonces, claro, la romanización atlántica, cuidado. Y vas a Inglaterra y hay unos restos muy importantes de romanos, arqueológicos, monumentales. Vamos a la Germania, no hablemos nada. Con decir la Puerta Negra ya está todo hecho. Y aquí no encuentran nada. Es que no encuentran más que 4 tejas. Lo máximo que encontraron fue algún mosaico. Y por lo inaudito que parezca, pues resulta que lo más importante de lo que encontraron, que está en el Andayón, pues ahí hay una mano negra que parece ser que no quiere que se investigue ahí. Quizás porque, claro, a lo mejor resulta que en el Andayón había ahí un centro administrativo, aunque fuera de carácter terciario, porque como vamos a ver, estos especialistas niegan no solo que haya ciudades, sino que haya incluso aglomeraciones secundarias. Pero bueno, puede ser que en el Andayón estuviera lo más importante. Y claro, tiene miedo que les coman la tostada de sus peplums inventados de Gijón y de Lucus Asturias, y entonces cuidado, al Andayón no se escapa. Es un concejo pequeño, son 4 vecinos, fuera. Así es. Entonces esto es muy importante, todas estas declaraciones que hacen especialistas de gran relieve. Porque claro, no vamos aquí ahora a hablar de García de Castro Ríos. El señor Cordovilla también no hace mucho en 2 intervenciones importantísimas, uno en el programa de Canal 10, La Lupa, y otro en una charla, una conferencia de la Casa Natal de Jovellanos, explicó muy bien la cuestión. Cómo nuestra tierra, Asturias, se engarza en el sistema cultural romano a raíz de la implantación del poder real asturiano en el siglo VIII, y no antes, como algunos pretenden. Pero sigamos porque aquí hay mucha tela que cortar. Dice así: en el último veintenio ha sido moneda corriente arrancar los estudios sobre los orígenes del Reino de Asturias con una síntesis de la romanización del territorio. Ello ha supuesto un vuelco radical respecto al paradigma de 2 décadas precedentes, marcadas por un ideologizado y nebuloso indigenismo. El espejismo gijonés ha deslumbrado al medievalismo, de corte institucionalista, tradicionalmente enemigo de todo indigenismo prerromanista, que ha visto aparentemente demostrado con la supuesta romanidad asturiana la esencial e ideológicamente necesaria continuidad entre Roma, Toledo y Oviedo. Tal alucinación, y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque claro, alucinación de alucinados. ¿Y qué se hace con la gente que está alucinada? Pues se la somete a un control, a una medicación. Y aquellos casos más graves, como los que estamos padeciendo aquí en Asturias desde 1980, con la historieta esa del Gijón romano, Gijón Proyecto de Arqueología, en esos casos digamos que son severos, que la terapia, digamos, normal, ortodoxa, ya falla. Entonces se necesita medidas más drásticas, cuales pueden ser recluir al enfermo. Ustedes saben, se les pone una camisa de fuerza, se les ponen inyecciones, para ver si con el tiempo esa paranoia, esa neurosis, esa esquizofrenia, como ustedes lo quieran llamar, remite. Se les dan incluso tratamientos a la cabeza de eléctricos, de ondas de choque. Bueno, yo creo que en este caso, honestamente, no creo que hubiera arreglo ninguno, porque
la demencia es de tal calibre y de tal relieve que no creo que haya ninguna terapia que pueda... verdaderamente no lo creo. Pero bueno, tal alucinación agudiza la necesidad de definir con objetividad la romanización del noroeste, y en especial del solar Astur cantábrico. En este sentido es de aplaudir la temprana lucidez de Isla Fred. Frente a algunas exageraciones recientes, el área Astur está lejos de ser un foco irradiador de romanidad. El área Astur está lejos de ser un foco irradiador de romanidad. Isla Fred, 1995, 156 puntos. Por cierto, este señor, dicho sea de pasada, cuando tracamundearon las fechas de radiocarbono de las defensas lineales del puerto de Mesa y Omón de Faro, que las tracamundearon con el congreso ese sobre el Reino de Asturias, estando yo en contacto con él, me pidió que yo tenía el librillo, el libro original, se lo mandé yo por correo a Palma de Mallorca para que él tuviera la versión que había antes y después de tracamundearlo ad hoc al congreso ese que se hizo para envolver todas las fichas de radiocarbono del laboratorio Beta Miami de Florida, cuando decía de forma bien clara que había sido antes de la invasión musulmana. Esas murallas se habían hecho antes de la invasión musulmana, porque la invasión musulmana fue en el 711, no llega a Asturias por lo menos hasta 2 años más tarde, y era a calibración sigma con mayor probabilidad 650-710, o sea, antes de la invasión musulmana, lo cual cuadraba con la intervención de Bamba en el año 680. Yo le mandé a ese señor por correo a Palma de Mallorca el libro original antes de que ellos lo tracamundearan. Bien. Efectivamente, sin núcleos urbanos, García de Castro y Ríos 2013, ni siquiera en el nivel de aglomerados secundarios, Pérez Losada 2002. Esto es importantísimo. O sea, ciudades ya, ¿para qué vamos a hablar? Pero es que ya ni siquiera aglomerados secundarios, o sea, que serían terciarios. O sea, una aldea, o cuántos chaboles adosados una a la otra, o vicus viario, como lo quieran llamar. Bueno, está aún por evaluar en sus justos términos la cronología y alcance de la transformación de la región tras la ocupación romana. Es decir, que después de tanta propaganda, los medios de comunicación que les dieron tanta